Hace algunos meses, en el grupo de WhatsApp de las primas y primos, apareció este video. Todos comentaron que era yo de niño. ¡Qué tierno! ¡Ah, el Sebastián cuando niño! Decían las primas. Me quedé pensando, me hizo ir a mi historial personal. Y no, esa niña no me representaba en absoluto. La primera vez que vi a un director de orquesta fue durante la adolescencia. Ya venía tocando y haciendo cosas, pero todavía no había llegado. Y la dirección nunca estuvo en mis planes. Llegó sin buscarlo, como esos destinos que son fruto de las circunstancias y no de los sueños de niño. La mayoría de mis colegas yo veo que son directores que desde niño se miraban al espejo, escuchando sus sinfonías favoritas, poniendo caras y ensayando ese crescendo. ¿Cómo mostrarlo? Para mí, nada de eso. Mi nombre es Sebastián Errázuriz. Soy un compositor que dirige por necesidad y producto del destino y las circunstancias. Un día, en mis primeros trabajos profesionales, llegué al estudio de grabación, llegué con mi carpeta, con las partes, las pongo en los atriles. Ok, colegas, toquen, esto es lo que vamos a grabar hoy. Me voy yendo a la sala de control del estudio y el primer violín me dice, a ver, un momentito, dirígenos. No, yo no soy director. Mira, acá el único en esta sala que sabe qué salió de tu cabeza y sabe cómo tiene que sonar esta música eres tú. Así que dirígenos. Yo con bastante pudor me instalé ahí, empecé a marcar compases, con unos gestos bastante precarios. Y bueno, la grabación resultó, fue todo un éxito. Así que me daba cuenta que obtenía un buen resultado porque tenía buen oído y porque sabía ensayar bien comunicándome con los músicos verbalmente. La vida, como me ponía en estas situaciones, de repente tenía que volver a dirigir y qué sé yo, empecé a buscar cuáles eran las maneras de formarse como director. Mi manera de moverme generalmente me daba cuenta que atentaba contra la música. Esta necesidad de comunicarme mejor con los músicos me llevó a esto de continuar estudiando dirección. Si con nula técnica lograba hacer música, me imaginaba que si aprendía estos movimientos mágicos, ¿no? Y empezaba a moverme mejor, entonces sería todo mucho más fluido y mejor. Uno de los desafíos de la dirección es justamente eso, poder lograr con el gesto indicar a los músicos cómo se tiene que interpretar esa música. Tomé cuanto curso estuvo a mi alcance y de repente empecé a escuchar esas voces que siempre nos dicen. Te tienes que ir para afuera. No, en Chile te vas a perder. No, en Chile no se puede estudiar dirección. Buscando y buscando posibilidades para seguir este llamado, fui una tarde a hacerle guardia a un importante director de orquesta que estaba dirigiendo en el Teatro Municipal de Santiago, director internacional. Me junté con él, conversamos un rato y cuando le empecé a contar mi interés por la dirección, me hizo algunas preguntas. ¿Y cuánto piano tocas? Supongo que ya te estudiaste todas las sonatas de Beethoven, son 32. ¿Te sabes las sinfonías de Beethoven de memoria? Yo provenía del mundo del jazz y la música popular, y mi primer instrumento principal fue la guitarra eléctrica. Mi encuentro con el piano fue tarde y
producto de mi necesidad como compositor. Si bien estaba muy contento con mis avances discretos al piano, me sentía años luz de poder abordar este repertorio cumbre del instrumento. Y en ese sentido, mi nivel pianístico era básico y las sinfonías de Beethoven no eran parte de mi repertorio, salvo la tercera, que durante mis estudios en la escuela la habíamos visto, y yo tenía esa partitura entera rayada con anotaciones. ¿A quién le ha pasado que tiene una idea en la cabeza y cuando empiezas a estudiar y a darte cuenta de qué se trata esa idea, te dicen, ya es tarde? Porque al parecer mi interés, sueños y condiciones no eran suficientes para hacer una carrera como director de orquesta. ¿A quién no le han pinchado el globo? Y hablando de cortar las alas, en esa época yo ya me sentía bastante graduado en resiliencia tras sortear la posición de mis padres a dedicarme a la música. En mi último año de colegio, al encontrarme con esta posibilidad, le cuento a mi papá, yo el próximo año quiero dedicarme a la música. Mira, Sebastián, para poder vivir de la música tienes que ser un genio. Y si tú fueses un genio, ya te hubieran descubierto. Olvídate de estudios profesionales de música, yo no te los voy a financiar. Tienes que encontrar una carrera que te permita ganarte la vida. Chan. Y yo que pensaba que habiendo vencido ese lapidario veredicto, ya estaba listo para seguir una carrera más fluida. En esta era de la superespecialización hay que ser eficientes, efectivos, rápidos. Todo tiene un método trazado, un camino estructurado, un manual paso a paso para llegar al resultado esperado. Alcanzar la meta, alcanzar el objetivo. Para llegar a este punto tienes que seguir esta dirección. Paso a paso, pero siempre directo. Llegar lo más rápido posible parece ser la consigna. De hecho, de esa manera estresamos a nuestros jóvenes, a quienes a los 18 años les decimos, tienes que elegir cuál es esa carretera para seguir el camino al éxito, para llegar lejos, ser alguien en la vida. Y si bien es verdad que existe el camino más corto para llegar de un punto a otro, al parecer la línea recta es el camino más eficiente. Pero ¿qué nos pasa en la vida cuando aplicamos a nuestros planes el criterio del algoritmo de la aplicación de mapas de nuestro teléfono? Llegar lo más rápido posible de un punto a otro. Cuando yo pedí ir de Frutillar a Puerto Varas, me aparece ese mapa, línea recta, ¿no? Lo más, sin darse rodeos. Ustedes en este momento deben estar empezando a ponerse nerviosos y preguntarse por qué en una charla de un músico nos va a venir a hablar de los caminos de la vida. En vez de tocar algo, por ejemplo. Seguramente un psicólogo, un coach o algún tipo de gurú podría desarrollar este tema de manera mucho más efectiva que yo. Pero esperen, este cuestionamiento a seguir la vida en línea recta me llegó por los años dedicados a la creación de obras. No lo leí en un libro de autoayuda y lo aprendí en mi práctica como artista. Cuando decidí dedicarme a las artes, muchos se opusieron argumentando que tenía que dedicarme a algo útil. Que la música era un buen hobby. ¿Cómo olvidar a mi madre cuando entre sollozos me decía, Sebastián, encuentro lamentable que una persona inteligente como tú se dedique a la música? Incluso aún hoy, en las escuelas de música y artes, muchos profesores transmiten la idea que quienes están ahí dedicarán su vida a algo inútil. No se nos enseña a orientar nuestro trabajo para aportar a la sociedad. Seguimos siendo vistos como parte del mobiliario, un simple adorno para que, en el mejor de los casos, alivie el tedio de esas vidas de gente dedicada a un trabajo útil, pero que la gran mayoría de las veces detesta. Me siento muy afortunado de trabajar en algo que realmente amo. Es tanta la fascinación por lo que hago que pude aceptar que me dedicaría a realizar trabajos inútiles. Y esta sarcástica resignación tuvo su gran validación con la aparición de un nuevo disco de una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. El grupo fulano publicó Trabajos Inútiles. Sin embargo, mientras más trabajo en la música y en el teatro,
más me voy convenciendo de que el arte puede ser útil a la sociedad. El arte puede servir a las personas. Bueno, es que siempre me interesó que las cosas de la vida se apliquen en las obras y viceversa. Creo en el arte y especialmente en el teatro como esa gran escuela de la humanidad. Porque todo lo que soy se lo debo al arte. La música me enseñó a perseverar. La música me enseñó a escuchar con atención. La música me dio amigos. La música me ha llevado de viaje a lugares muy lejanos, en donde me he podido comunicar con gente que no entiende mi lengua. La música me llevó al cine. La música me llevó al teatro y a la danza. La música me mostró la poesía. Esta idea del trabajo inútil me quedó tan grabada que se me fue transformando en una verdadera obsesión. Yo sabía que la música a mí me entregaba mucho y me transformaba. Por mucho que me levanto cada mañana temprano y me voy a mi estudio y me divierto haciendo música. Todavía está esa como pequeña cuota de frustración cuando se siente eso de ¿y esto para qué? Es inútil. He dedicado gran parte de mi carrera a mostrar que las artes son una actividad esencial al ser humano. Una actividad para que todos y todas nos encontremos, nos emocionemos y seamos mejores personas. Un vehículo para construir una sociedad más justa, con ciudadanos sensibles, empáticos, receptivos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿para qué podría ser útil la música? Si para mí ha sido tan útil siendo una fuente inagotable de enseñanzas, ¿cómo podría esta experiencia llegar a toda la sociedad? Y vuelvo a la idea de este camino recto entre dos puntos. Ese paradigma de la eficiencia y la economía que nos obliga a vivir de una determinada manera. Entonces, ¿qué pasa si no le hago caso al algoritmo? Y esta vez voy a irme, dijimos que habíamos fijado que Frutillar estaba acá y Puerto Vara está allá. ¿Y qué pasa si me voy por acá? Y me doy cuenta que hay gente acá y que pusieron una lana, esto yo no lo había visto. Ay, vino Micael, qué bueno. ¿Qué tal si...? Mira, oye, el medio enredo que hicieron. ¿En qué estuvieron? ¿No eran charlas esto? Entonces, qué gusto verte. ¿Qué tal? Vino el familión completo. Entonces, es muy poco efectivo todo esto, muy poco eficiente, y sin embargo, me está permitiendo darme cuenta de qué pasó en esta sala mientras yo estaba en el encierro ahí, la concentración, para poder hacer esta charla. Déjenme que aplique este análisis a uno de mis últimos trabajos. Estrené Ópera Patagonia en marzo pasado en este mismo teatro. Puesto en términos simples, la planificación era la siguiente. Tengo una idea para hacer una ópera sobre la primera vuelta al mundo, ya que el 2020 se celebrarían 500 años de la expedición de Magallanes. Oye, cansa la vueltita. Según el modelo de máxima eficiencia, el objetivo de esta idea se concretaba el día del estreno. Estrenar esta ópera significa que el proyecto era un éxito. La idea era escribir el 2018 y 2019 para estrenar el 2020. Nada de eso ocurrió. En el camino me estudié toda la literatura disponible sobre este tema. Conocí al pueblo de Huelche y su lengua. Comenzó una pandemia, postulamos a varios fondos. Ganamos 2 tras haber perdido otros tantos. En los 70 minutos que esta obra dura, el público que vino se emocionó, se sorprendió con la magnífica puesta en escena. Sin duda, la obra llegó a puerto, porque el objetivo de una obra es llegar ante el público, ¿cierto? Si bien recuerdo el estreno como un día importante y lleno de emoción y nervios, podría ser una lista interminable de hitos alucinantes del proceso de creación de la obra, que para mí significaron mucho más que esos 70 minutos. Me tomó 5 años sintetizar en esos 70 minutos toda la experiencia de ensayo y error. Encuentros, conversaciones, lecturas, análisis e interminables horas sentado al piano buscando la manera de construir un discurso coherente con la historia que nos habíamos propuesto contar. El buen resultado de la obra y lo que ella transmite
es fruto de ese recorrido, de ese aprendizaje. Perdonen la obsesión, pero hoy quisiera transmitirles lo que he aprendido trabajando como creador y reivindicar el rol del arte para la sociedad. El recorrido es tan importante como el resultado, incluso más importante. Porque los artistas nos dejamos llevar por los caminos de la ejecución de la idea. Divagamos, avanzamos, reculamos, nos devolvemos, saltamos hacia adelante, echamos a pelear la duda y la convicción, constantemente en un juego que nos lleva a un resultado inesperado. Y aquí una de las cosas más preciadas que nuestra actividad como artistas le puede transmitir al resto de las personas. No dejes que tracen un camino para tu vida. Ese camino muchas veces no existe. Tendrás que hacerlo a machetazos si es necesario, para cumplir tus sueños y para que luego otros puedan ver que siempre es posible. Y para terminar, quisiera dejarles un mensaje. Si tienes un proyecto, una idea, y cuando ejecutas esta idea, el resultado es exactamente lo que tenías en mente, entonces eres un muy buen artesano. Y si tienes un proyecto, una idea, y cuando ejecutas esta idea, el resultado es algo completamente distinto, pues entonces eres un gran artista. Gracias.